Saludos cordiales y bienvenidos todos. Hoy recibimos en nuestro canal a don Juan Martín Roy. Es coronel de infantería, exmiembro del CNI y es presidente de la Asociación de Exmiembros del Servicio de Inteligencia Española, AENSIE. Nos hablará sobre contrainteligencia en una conferencia que lleva por título La contrainteligencia, hechos destacados durante la Guerra Fría. Al final de su exposición contestará a varias preguntas que le formularemos sobre la materia impartida. Ahora, sin más demora, le cedemos la palabra. Juan, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenos días, Arturo. Muchas gracias por tus amables palabras. Señores de la asociación, encantado de estar con ustedes. Les voy a hablar un rato sobre lo que es la contrainteligencia. Bien, la contrainteligencia, como todos ustedes saben, es una de las dos funciones básicas más importantes que corresponde realizar a los servicios de inteligencia, que son inteligencia y contrainteligencia respectivamente. Es una acción defensiva y como acción defensiva existe porque existe la inteligencia y pretende, frente a esta, impedir las actividades de origen externo o interno que atenten contra la seguridad o los intereses nacionales. La seguridad es, pues, un aspecto fundamental de la contrainteligencia, que muchas veces es confundida con esta, y aunque en la práctica están relacionadas, no son idénticas. La seguridad es algo que forma parte esencial de todo trabajo de inteligencia y de contrainteligencia, y así podemos distinguir la seguridad física, la seguridad del personal, la seguridad de las comunicaciones y la seguridad operativa, entre otras. Algunos profesionales de la materia afirman que la contrainteligencia es técnicamente el brazo defensivo de un servicio de inteligencia, lo cual es cierto, pero yo matizaría en un sentido más amplio. Creo que es uno de los principales instrumentos defensivos con que cuentan los estados modernos para hacer frente a las agresiones indirectas a las que están activa o potencialmente sometidos. No me gusta dar definiciones, pero al hablar hay que dar siempre un concepto, un marco conceptual. Y un concepto amplio de contrainteligencia es el que expresa el diccionario Litt de Inteligencia y Seguridad, que la define como, y la leo textualmente, el conjunto de actividades realizadas por los servicios de inteligencia en defensa y garantía de la seguridad de un país contra los servicios de inteligencia hostiles de potencias extranjeras y las organizaciones o individuos que realicen acciones de terrorismo, espionaje, sabotaje, subversión y crimen organizado. Este es un conjunto de amenazas reconocidas por las siglas TESCO: terrorismo, espionaje, sabotaje, subversión y crimen organizado. También incluye acciones contra los extremismos religiosos, políticos, étnicos, etcétera, de carácter violento y contra las operaciones de información y psicológicas que tienen como objetivo nuestra población. Las acciones tienen como finalidad detectar, evaluar, analizar y contrarrestar tanto las amenazas directas como indirectas, y se llevan a cabo en todas las tareas de inteligencia en las que se pueda realizar la obtención de información, especialmente la obtención por medios humanos, en el espectro electromagnético, obtención en redes y base de datos, obtención por imágenes, vigilancia y reconocimiento. Esta definición configura la actividad de contrainteligencia como muy compleja y que, en función de la amenaza que en cada momento trata de neutralizar, se materializa en áreas más específicas que reciben diferentes denominaciones, tales como contra, y siempre la palabra contra delante, contraterrorismo, contraespionaje, contrasabotaje, contrasubversión y contrainteligencia criminal. Es importante señalar que no hace mucho tiempo los profanos en la materia, el público en general e incluso algunos profesionales solían confundir como sinónimos el contraespionaje con la contrainteligencia, tomando una parte por el todo. Y así era corriente observar, sobre todo en el ámbito anglosajón, la utilización del término contraespionaje como sinónimo de contrainteligencia, lo cual es un error. El contraespionaje es una rama de la contrainteligencia que se orienta a obstaculizar el espionaje que realizan los servicios de inteligencia de potencias extranjeras, y sus actividades van dirigidas fundamentalmente a penetrar y manipular cualquier organización espía ajena.
Esta rama de la contrainteligencia, el contraespionaje, adquiere vital importancia en los servicios de inteligencia, especialmente en los de exterior, para evitar ser penetrados o infiltrados por servicios hostiles. Cuando se produce una infiltración de esta naturaleza, el daño que se causa al servicio infiltrado es incalculable y muy difícil de cuantificar, porque aunque se tenga en principio conciencia del ataque y un conocimiento aproximado de lo conseguido por el atacante, casi nunca se tendrá la garantía suficiente sobre la totalidad del daño causado y siempre quedará la duda sobre la posibilidad de otras adquisiciones cuyas huellas hayan sido borradas por el servicio atacante, tratando de evitar así las sospechas del servicio atacado. Una acción de esta naturaleza, como ustedes comprenderán, conlleva siempre la adopción de una serie de medidas por parte del servicio infiltrado que serán, en principio, muy costosas y, en cierto modo, nunca aseguradoras del todo, puesto que se adoptan para mitigar un perjuicio insuficientemente conocido, además de tener que hacer frente a la desconfianza a la que se verá sometido el servicio infiltrado por parte de otros servicios de inteligencia aliados con los que colabore compartiendo información, y además que probable quebranto de la moral del personal del servicio al saberse infiltrado. Sobre este aspecto hay que recordar la frase y la respuesta que proporcionó Alexis de Marenches, que fue director del Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje, SDECE francés, el antecesor de la actual Dirección General de Seguridad Exterior, desde el año 1970 hasta el 81, a la pregunta que le hicieron en una entrevista sobre si su servicio había sido infiltrado. El director Marenches respondió: por supuesto que está infiltrado. Fijaros qué casualidad. Fijaros, por supuesto que está infiltrado. Si un gran servicio secreto, como el suyo, evidentemente, no estuviera infiltrado, ello significaría que no presenta ningún interés para aquellos cuyo oficio consiste en infiltrar los servicios secretos enemigos. Y añadió, sin embargo, confío en que no lo haya sido en un nivel muy importante. En España, la Ley 11/2002 del 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, no concreta de forma expresa, a mi juicio, el concepto de contrainteligencia, pero en su artículo 4, al tratar sobre las funciones del CNI, creo que determina con claridad los objetivos de la misma al exponer en el segundo apartado de dicho artículo lo siguiente, y leo literalmente: prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. En lo esencial, si se acuerdan ustedes, concuerda prácticamente con la definición aportada anteriormente del diccionario LIC de Inteligencia y Seguridad. Además, en España, la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017, que determina una serie de objetivos y unos ámbitos de actuación, uno de esos ámbitos es la contrainteligencia, cuyo objetivo específico, cita la estrategia, es adoptar medidas en la defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de España para prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas, incluidas las efectuadas desde el ciberespacio, procedentes de otros estados, de sus servicios de inteligencia o de grupos o personas, y que estén dirigidas a la obtención ilegal de información. En esta última expresión se contempla solo una parte de los cometidos que se han comentado que le corresponden a la contrainteligencia, y de ahí que la definición conceptual restrictiva utilizada por algunos autores seguramente está influida por la percepción de que la contrainteligencia se limita solo a la labor de control de los servicios de inteligencia extranjeros en el territorio nacional, minusvalorando aquellas amenazas que ponen en riesgo la cohesión territorial y el orden constitucional, subversión, o las infraestructuras críticas mediante ataques cibernéticos, que sería sabotaje, que en algunos países eran encomendadas a la inteligencia interior, un eufemismo que no cabe ya en las democracias occidentales. La Ley 11/2002, en su artículo 4, a mi entender, no deja lugar a dudas en cuanto a las misiones de la contrainteligencia.
Pero además, el nuevo reto que supone para la seguridad nacional la eclosión de movimientos separatistas y secesionistas orquestados interna o externamente y que ponen en riesgo la integridad territorial y el orden constitucional, es susceptible de ser incluido dentro de las amenazas que combate la contrainteligencia de cualquier país democrático. Países tan democráticos como Gran Bretaña y Francia, en las misiones asignadas a sus servicios de contrainteligencia o de seguridad interior, contemplan todas estas misiones. ¿Cuáles son los ámbitos de actividad de la contrainteligencia? Además de los ya citados que hemos dicho que son las amenazas TESCO, en el mundo globalizado actual, la contrainteligencia abarca otros ámbitos de actividad o especialización que son objeto de agresiones, entre los que hay que destacar la contraciberininteligencia o contrainteligencia cibernética y la contrainteligencia económica. Sectores estos, el económico y el cibernético, de lo más sensibles y susceptibles de ser agredidos actualmente. En este sentido, hay que resaltar que la contraciberininteligencia tal vez sea la rama más joven de las que abarca la contrainteligencia y quizás la que experimenta un incremento más rápido del riesgo de agresión como consecuencia del avance y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Como ejemplos de este fenómeno, aunque ya sean antiguos, cabe apuntar el caso Wikileaks o las más recientes supuestas injerencias de los servicios de información de inteligencia rusos, en especial el militar GRU, en el proceso electoral norteamericano que condujo a Donald Trump a la presidencia, por citar algunos. Y en lo que concierne a España, la supuesta injerencia también de los servicios rusos en el proceso independentista catalán. Bien. También refleja la estrategia de seguridad nacional de la que hemos hablado la creciente actividad de las ciberamenazas, tanto por parte de Estados, que persiguen obviamente la expansión de sus intereses geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo, como de organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales. Por lo que respecta al otro sector, el económico, la contrainteligencia económica ha adquirido en los últimos años una relevancia fundamental que se debe sobre todo a la crisis de mercado y a la paulatina caída del optimismo originado inicialmente con la globalización. ¿Cuáles son las características de esta función de contrainteligencia? Bien, como ya se ha expresado, la actividad de contrainteligencia está dirigida fundamentalmente a prevenir, detectar y neutralizar las acciones de inteligencia que puedan afectar a los intereses nacionales. Por lo tanto, resulta imprescindible que estén perfectamente definidos cuáles son esos intereses, así como el grado en que debe evitarse que resulten afectados y frente a quienes hay que defender dichos intereses. ¿Quién puede ejecutar estas acciones, estas agresiones? Estas agresiones las pueden ejecutar tanto los países enemigos o potencialmente hostiles como los considerados amigos que pretenden con ello imponer su voluntad sin recurrir al empleo manifiesto de la fuerza. Las relaciones entre los estados y la evolución de los propios servicios de inteligencia permiten determinar, en principio, dónde se sitúa y quién es enemigo, y quién, de entre los considerados amigos, considerados a priori amigos o aliados, mantiene intereses contrapuestos a los propios. Como norma general, la contrainteligencia no debe establecer una distinción absoluta entre países amigos, aliados o enemigos, ya que estos términos formales no descartan en la práctica la comisión de algunas de esas actividades o agresiones por parte de un país no considerado en principio como adversario. La prioridad de la contrainteligencia radica en estar en condiciones de detectar la agresión a la que hay que oponerse, con independencia de la gravedad, intensidad o trascendencia que conlleve, lo que exige a los profesionales de esta función un riguroso análisis para determinar qué acciones de inteligencia pueden afectar a la seguridad o los intereses nacionales y cuál es su origen. En este sentido, la prevención es un campo en el que la contrainteligencia debe actuar de forma permanente para concienciar
mentalizar y sensibilizar no solo a los responsables políticos y empresariales, sino a la ciudadanía, para minimizar, obviamente, la propia vulnerabilidad, aumentar las medidas protectoras y crear, además, una cultura de contrainteligencia muy necesaria hoy, actualmente. Una acción de esta naturaleza hacia las personas, organismos o instituciones que potencialmente son susceptibles de agresiones de inteligencia constituye un paso importante en la tarea de contrainteligencia, toda vez que disminuye la vulnerabilidad, extiende sensores que permiten una alerta temprana para su detección y minimiza el riesgo, puesto que advertir sobre la existencia del riesgo es el primer paso, evidentemente, para evitarlo. En la actualidad, todos los países, grandes o pequeños, practican contrainteligencia, y aquellos estados que no tienen idea clara de lo que deben proteger y frente a quién, multiplican su vulnerabilidad y además ofrecen posibilidades de agresión a aquellos otros servicios de inteligencia que, de forma específica, no los hayan señalado entre sus objetivos. Además, esta función, por su propia naturaleza, tiene que ser permanente, porque normalmente exige unos plazos medios o largos para obtener resultados. Y cuando estos se obtienen y ponen en evidencia la existencia de una agresión, en ocasiones, lejos de considerarse un éxito de su actuación, es percibida como el origen de un contencioso, de una decisión no esperada pero obligada, o de una realidad conflictiva, en el mejor de los casos, como se ha evidenciado en bastantes ocasiones. Por el contrario, la inexistencia de contrainteligencia no provoca efecto alguno de inmediato, lo que induce a pensar en su irrelevancia o inutilidad, cuando la realidad es que solo a medio o largo plazo es posible relacionar los efectos de una agresión al fracaso de la contrainteligencia o al hecho de que ésta nunca existió. Esto es muy notable y se observa con bastante frecuencia en el ámbito y en el desarrollo normal de las funciones de los oficiales de contrainteligencia. La contrainteligencia es una función predominantemente de carácter defensivo y su diversidad le permite hacer frente, como hemos visto antes, a todas las amenazas y riesgos con origen exterior o interior, cualquiera que sea la forma que éstas adopten. Su finalidad está centrada, como hemos dicho, en el concepto seguridad, qué se protege y contra quién se protege. En el primer caso, se tendrá la seguridad de las personas, de los documentos, de las instalaciones, de las redes de comunicación y de los equipos. En el segundo, contra quién se protege, la seguridad contra el espionaje, contra el terrorismo, contra la subversión, contra los ciberataques, etc. La complejidad, como se ha expresado anteriormente, es una de las características más notables de la contrainteligencia, porque se enfrenta a una amenaza multidireccional. Ni todos los agresores son iguales, ni utilizan los mismos métodos, ni persiguen iguales finalidades, ni tienen idéntica capacidad. Aunque es predominantemente una actitud defensiva, como he dicho, utiliza asimismo procedimientos o métodos agresivos, ya que se enfrenta a profesionales de la agresión. Los miembros o agentes de otros servicios o de grupos organizados han sido especialmente adiestrados para el desarrollo de sus actividades y en ocasiones lo habrán sido en el manejo de medios y procedimientos sofisticados y de difícil detección a los que hay que enfrentarse con garantías de éxito. En su actividad, la contrainteligencia debe combinar la agresividad con la prudencia, porque es imperativo realizar una valoración previa de las repercusiones que pueda tener las acciones de contrainteligencia de los servicios en las relaciones bilaterales o multilaterales que tengan establecidas sus gobiernos. Así, se han dado casos, sobre todo en la época de la Guerra Fría, también en la actualidad, en que los ministerios de Asuntos Exteriores de algunos países occidentales se negaban a seguir las recomendaciones de sus propios servicios de contrainteligencia sobre la expulsión de agresores, en especial oficiales de inteligencia rusos o de los países satélites, a los que se sorprendía reclutando agentes u otro tipo de actividades agresivas por temor a represalias o bien por no quebrantar determinadas negociaciones en curso o poner en riesgo un acuerdo comercial. No obstante lo anterior, recientes acontecimientos sobrevenidos a consecuencia del envenenamiento de un antiguo oficial de la inteligencia militar rusa que había desertado a Gran Bretaña, desencadenaron
la expulsión concertada de un elevado número de funcionarios rusos de varios países occidentales, que a su vez, como no podía ser de otra manera, fue replicada por otra expulsión masiva de funcionarios occidentales de Rusia, como en los peores tiempos de la Guerra Fría. La contrainteligencia debe impulsar, además, una cultura de seguridad en todas las personas que trabajan en inteligencia, velando por la seguridad operativa que exige el acatamiento a la ley no escrita de la necesidad de saber. Muy importante, a la ley de la necesidad de saber, una ley no escrita, de los servicios de inteligencia, por la cual solamente las personas que necesitan conocer una información delicada pueden acceder a ella. Dicho sea de paso, esta ley fomenta la eficacia, reduciendo la manipulación de documentos e informes y adquiere una importancia extrema en los casos de manipulación, dirección de agentes dobles, como veremos más adelante. Igualmente, debe mantener una actitud de suspicacia frente a los denominados servicios amigos, ya que en más de una ocasión los servicios de países tradicionalmente aliados pueden tratar de ejercer influencia en un sentido determinado sobre los propios intereses. Un exponente de esta actitud lo constituye la expulsión en febrero del año 1995 de 5 oficiales de inteligencia norteamericanos bajo cobertura diplomática decretada por el gobierno francés a petición de su servicio de contrainteligencia por realizar actividades en contra de los intereses franceses en un momento que también era favorable políticamente. Por otra parte, la contrainteligencia también debe de estar en condiciones de detectar y neutralizar las acciones de inteligencia dirigidas contra intereses de terceros países realizadas en el propio territorio, que las mismas evidencian, como no podía ser de otra manera, un abuso de confianza y un desprecio a la propia soberanía. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son los procedimientos de los que se vale la contrainteligencia para realizar su función. Para disminuir la propia vulnerabilidad y consolidar un mejor sistema de protección y seguridad de los propios intereses, las actuaciones de la contrainteligencia contemplan desde las complejas operaciones de doblaje de agentes, que constituye su parte ofensiva, hasta la aportación del dato más nimio en el momento oportuno, pasando por los interrogatorios, los seguimientos físicos y técnicos, los agentes de penetración, que el género novelesco y periodístico bautizó y generalizó como topos, los desertores y el enlace con servicios aliados, amigos, entre otros. Estos son los procedimientos más normales de actuación. El mejor procedimiento que tienen los oficiales de contrainteligencia para oponerse a las agresiones de los servicios asignados como objetivos es el de conocer sus respectivos modus operandi, es decir, sus métodos y procedimientos de trabajo, así como sus estructuras, y para ello se recurre a penetrarlos o infiltrarlos. Este tipo de operaciones ha sido recurrente en la época de la Guerra Fría entre los servicios de los dos bloques enfrentados, el Pacto de Varsovia y la OTAN o el bloque occidental. Y son famosos los casos de agentes dobles y topos en ambos bandos que proporcionaron información valiosa, pero que, a su vez, y como consecuencia precisamente de su actividad como dobles agentes, ha costado la vida a muchos de ellos. Un agente doble, ni que decir, lo voy a decir, pero vamos, creo que todos ustedes lo conocen, es aquella persona empleada en actividades clandestinas por dos organizaciones de inteligencia adversarias bajo la dirección de una de ellas en detrimento, obviamente, de la otra. Su detección por parte de la segunda puede implicar la utilización del agente doble como canal de detección en operaciones de contraespionaje. Es una definición que da el diccionario Liez y que responde perfectamente al modelo de lo que es un agente doble. Bueno, voy a hablar de uno de los topos más notables. Hay muchísimos casos, yo he seleccionado unos cuantos. Ustedes en las hemerotecas tienen infinidad de ellos. Hoy día en Wikipedia pueden sacar infinitos prácticamente. Uno de los más notables fue el coronel del Servicio de Inteligencia Militar soviético, Piotr Seminovich Popov, al que en general el género novelesco considera como el primer agente doble que voluntariamente, por decisión propia además, colaboró con la CIA, el Servicio Norteamericano Exterior, en Viena, Moscú, Berlín y de nuevo en Moscú, antes de ser detectado y descubierto por el KGB
y que fue ejecutado en el año 1960. Su detección se produjo por la denuncia de otro topo, en este caso ruso, George Black, agente doble británico controlado por los soviéticos. En este último caso, así como en otros que se reflejarán más adelante, hay que hacer notar que fue Popov quien estableció el contacto con la CIA, dejando una nota en el vehículo de un funcionario norteamericano en Viena, lo que exige a los oficiales de contrainteligencia un examen muy riguroso acerca del verdadero móvil de los agentes de penetración, al objeto de evitar operaciones de desinformación. En estas situaciones es fundamental el papel que representa el oficial encargado de la dirección y manipulación de este tipo de agentes. Es en esas ocasiones cuando se penetra en una red de espionaje hostil y el agente infiltrado es capaz de llegar a una posición en la que pueda tener acceso a comunicaciones y directivas que puedan revelar actividades políticas y proyectos generales de interés para la inteligencia exterior y no solo la identidad de los agentes de esa red, cuando se pone de manifiesto la necesidad de compartir, palabra clave, compartir entre los miembros que desarrollan las dos funciones básicas de un servicio de inteligencia, inteligencia y contrainteligencia. Bueno, los primeros serios intentos de crear un servicio de contrainteligencia nacional datan de los primeros años del siglo pasado, en el año 1909, en Gran Bretaña, cuando se advirtió la necesidad de esta función ante el inminente conflicto europeo que se avecinaba y se creó el conocido como MI5 SS, Servicio de Seguridad Británico, bajo la dirección de Vernon Kell, que demostró pronto su utilidad al conseguir detectar y neutralizar a casi todos los espías alemanes que operaban en esa época en Gran Bretaña, poco después de iniciada la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue después de esta contienda cuando este servicio alcanzó su mayor prestigio al poner de manifiesto la vasta actividad de espionaje de la Unión Soviética en el territorio británico. Pero sin duda fueron los soviéticos, por lo menos esa es mi opinión, quienes después de la revolución bolchevique lograron los mayores éxitos en las operaciones de infiltración, sobre todo en el ámbito intelectual de Gran Bretaña, de donde se nutrían los círculos diplomáticos y de la inteligencia de ese país. Estos paradigmáticos éxitos soviéticos que reflejaron la tradición de algunos oficiales de inteligencia y diplomáticos británicos han servido para determinar qué tipo de razones la motivaron, generalmente de índole ideológica, económica, de compromiso, religiosa, etc. Y han sido utilizados y siguen siendo utilizados como modelos de estudio de la contrainteligencia occidental. Estos casos que se refieren a Gran Bretaña, los más famosos, fueron los protagonizados por los denominados 5 de Cambridge: Kim Philby, Donald Maclean, Louis Burgess, Anthony Bloom y John Cairncross, oficiales de inteligencia o altos funcionarios diplomáticos británicos que por motivos ideológicos, fundamentalmente en este caso, colaboraron con los soviéticos desde la década de los 30 del siglo pasado hasta finales de los 60. Muchos hechos controvertidos relacionados con esos casos todavía son objeto de discusión en la actualidad. El descubrimiento de estos casos provocó un polémico enfrentamiento de los servicios británicos, el Servicio de Seguridad, el MI5, Servicio de Seguridad Británico, y el Servicio Secreto de Inteligencia, el SIS, o más conocido como MI6, con los norteamericanos, tanto con la CIA como con el FBI, por la desconfianza generada entre ellos que perduró durante largo tiempo. Más recientemente, ya en el año 1985, el norteamericano Aldrich Ames, siendo el responsable en la CIA de las operaciones contra los soviéticos, traicionó a su país vendiendo información al KGB primero y a su sucesor, el SVR, Servicio de Inteligencia Exterior ruso, después a cambio de más de 4 millones de dólares. Esta defección supuso el desmantelamiento de más de 100 operaciones de la CIA y la ejecución conocida de 10 fuentes norteamericanas en Rusia. Ames colaboró con los rusos entre el año 1985 y 1991 y fue detenido, juzgado y condenado en febrero de 1994. Este hecho, que fue muy relevante en este caso, puso de manifiesto los fallos de seguridad y contrainteligencia de la agencia norteamericana, que tuvo que recurrir al Servicio de Seguridad, el FBI, para lograr la implicación de Ames en la fuga de información. La investigación inicial que
que realizó la unidad de contrainteligencia de la CIA estuvo enfocada fundamentalmente a la búsqueda de micrófonos soviéticos y penetraciones informáticas, sin llegar a sospechar hasta mucho más tarde la presencia de un topo dentro de sus filas. Este hecho se produjo quizás como consecuencia del relajamiento de las medidas de seguridad y de contrainteligencia de la CIA tras el cese de su antiguo director de contrainteligencia, James Angleton, que impuso medidas draconianas de seguridad al personal, entre las que se incluía pasar el polígrafo con frecuencia para verificar su lealtad. La inquietud generada en el servicio norteamericano durante la época de Angleton, quien llegó a estar convencido de que estaba infiltrado, se hizo sostenible esta inquietud y fue obligado a jubilarse antes de finalizar su mandato. Curiosamente, para que vean ustedes las circunstancias que se dieron en ese caso, Angleton había confiado muchos de sus secretos a Kim Philby, destinado en Washington durante años como enlace del MI6 en la CIA, y a quien le unió una estrecha amistad, e incluso llegó a defenderlo cuando las sospechas de su deslealtad recayeron en él. Antiguos colegas de James Angleton han opinado que si bien era un excelente experto en contrainteligencia, la deslealtad de su amigo Kim Philby le hizo volverse desconfiado hasta el extremo de rozar la paranoia en su afán por descubrir topos. Su actuación desmesurada, lamentablemente, costó la carrera de algunos funcionarios de la CIA catalogados como sospechosos. La enseñanza más notable que se debe de extraer de esta situación es que la contrainteligencia debe actuar con moderación y prudencia ante las sospechas de infiltración de su servicio. Otro caso notable y relacionado con el de Aldrich Ames, por la utilización que de las filtraciones de los mismos hizo el servicio ruso, es el del funcionario del FBI coetáneo con Ames, Robert Hansen, oficial de contrainteligencia de ese servicio y responsable del contraespionaje ruso, que facilitó información a los rusos durante más de 20 años, fíjense, 20 años, hasta su detección en 2001. 20 años, toda una vida. Como señala un experto norteamericano en inteligencia, William Johnson, los maestros mundiales de la contrainteligencia han sido y creo que siguen siendo los rusos, sinceramente. La mayoría de los topos soviéticos, ya sean conocidos o no por el público, han sido los primeros reclutados que fueron cuidadosamente entrenados y dirigidos hasta llegar a ocupar posiciones de autoridad y poder dentro de las organizaciones objetivos, como se ha expuesto anteriormente. En esta confrontación de bloques de la Guerra Fría, también la contrainteligencia occidental ha conseguido, obviamente, infiltrar los servicios de los países de la órbita soviética y se reclutaron notables profesionales, como el coronel de servicio polaco Mikhail Golianowski, cooptado por el KGB, que colaboró con la CIA. Golianowski, como afirma este experto norteamericano William Johnson, fue un ejemplo de profesional que dirigió su propia operación, pues fue él mismo quien se ofreció a la CIA a través de un canal de correo establecido por él y empleando buzones preparados al efecto para cargar su información y ocultando su identidad a la CIA hasta el momento propicio para desertar. Pese a sus recelos, proporcionó información relevante sobre algunas importantes penetraciones soviéticas en el MI6, caso de George Blake, y en el Servicio de Inteligencia Exterior alemán, el BND, caso Einfelfe, y que desertó a Estados Unidos en 1961. También informó sobre un ilegal ruso, Dobsdale, que dirigía una importante red de espías en Gran Bretaña en unos momentos en los que la inteligencia occidental no conocía suficientemente las actividades desarrolladas por los ilegales rusos. Otros importantes éxitos occidentales fueron el reclutamiento del coronel del KGB, Oleg Gordievsky, cuyas informaciones permitieron a los dirigentes occidentales disponer de un mejor conocimiento de la política soviética al dar a conocer los nombres de algunos reformistas soviéticos, entre ellos Mikhail Gorbachev, y que fue denunciado como topo británico por Aldrich Ames, pero logró escapar de Moscú en 1985. Hay un libro, se lo recomiendo a que le interese estos temas, de Oleg Gordievsky, sobre su vida. No es Oleg quien la escribe, pero sí es quien cuenta, el novelista, todos sus hechos. El título creo recordar que es Espía y traidor. Se lo recomiendo, es muy interesante. Pone de manifiesto
bastantes de las cosas que les estoy comentando. Bien, otro caso también importante fue el coronel ruso, en este caso del GRU, Oleg Penkovsky, que suministró información sobre el arsenal nuclear soviético en la crisis de los misiles cubanos, que fue interesante para los norteamericanos conocer cómo estaba aquello, y que fue denunciado por el agente doble George Blake y detenido y ejecutado en el año 1963. Bien, la contrainteligencia emplea con frecuencia también la decepción para manipular a la inteligencia rival, haciéndola creer lo que quieren creer, al proporcionar la inteligencia que coincida con sus ideas preconcebidas y sus prejuicios. Su finalidad no es otra que la de engañar, al contrario, para inducirle a reaccionar perjudicialmente a sus intereses, manipulando la información que se suministra a su servicio de inteligencia. Hoy día, en las redes sociales, tenemos mucho de esto. Bien, un exponente de esta actuación, en el plano más académico, fue el plan de decepción Fortitude, organizado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial para la Operación Overlord, que no era ni más ni menos que el desembarco aliado en las playas de Normandía en el año 1944, que consistió básicamente, y esto sí que es cierto, en definir cada fuente susceptible de la inteligencia alemana que pudiera obtener información, controlarlas, manipularlas y mantener los planes de la invasión real en el más absoluto de los secretos. Esta maniobra exigía no solamente la manipulación de la inteligencia alemana, sino de muchas otras fuentes. Una de estas fue un español, afortunadamente ya conocido por casi todos, que fue Juan Pujol García, alias Garbo, que en su condición de agente doble, pero leal a los aliados, contribuyó al éxito de esa operación. Garbo, así fue conocido, desempeñó también su cometido, que fue condecorado con las máximas distinciones británica y alemana de la época, la Orden del Imperio Británico y la Cruz de Hierro, respectivamente. Bien, además de los topos y los agentes dobles, la contrainteligencia también utiliza a los desertores, pues estos producen mucha información, aunque la cualidad de la misma suele estar limitada, obviamente, a la fecha de su deserción. Asimismo, el hecho de que los desertores son una fuente productiva importante tampoco le pasa inadvertido al enemigo, que aplica también a los desertores la regla básica de la decepción, ya expuesta, de hacer creer al enemigo lo que quieres que crea. Y, en multitud de ocasiones, los servicios rivales ofrecen desertores atractivos con informaciones plausibles que obliga a la contrainteligencia a realizar un trabajo muy exhaustivo para determinar ciertamente los desertores genuinos. Uno de estos desertores ha alcanzado notoriedad internacional al haber proporcionado valiosos documentos sobre presuntos colaboradores del KGB de varios países occidentales tras desertar en el año 1992 a Gran Bretaña. Se trata de Vasily Mitrokhin, archivero del KGB, quien copió miles de documentos clasificados de los archivos rusos desde el año 1972 hasta 1984 y que sirvieron como prueba de buena fe para ser aceptados por los británicos. Los norteamericanos, a los que se ofreció en primer lugar, los desecharon al desconfiar de la autenticidad de los documentos o por considerar que se trataba de una manipulación del servicio ruso. Mitrokhin colaboró con el servicio británico desde 1992 hasta su muerte en 2004 y fue coautor, junto al historiador oficial del MI6, Christopher Andrew, de varios libros con el título genérico del archivo Mitrokhin. Es una pena que estos libros no estén traducidos al español porque contienen una información valiosísima sobre las redes de agentes reclutados por el KGB. Muy, muy bueno, muy bueno. Aunque algunos investigadores, como siempre ocurre, dudan de la fiabilidad de algunas de las fichas filtradas en los documentos que pudo sacar Mitrokhin, la realidad es que otras han generado polémicas políticas en algún país europeo, especialmente en Italia. En algunos casos, como señaló Marenches, el famoso director del servicio francés SDECE, antecesor de la DGSE, a los tránsfugas de los países del este que se han pasado a Occidente se les somete a una serie de sesiones de tratamientos que, en ocasiones, en función de la importancia del desertor, pueden durar años, pues aunque hayan confesado todo lo que saben, conservan toda su eficacia como analistas y expertos
en asuntos de su competencia. El desertor puede aportar noticias de actualidad, por ejemplo, la ubicación y el nombre de ciertos agentes, los detalles de una red que opera en los países que él ha debido conocer, confirmar o invalidar el análisis que se había realizado en el pasado y aportar un nuevo enfoque al mismo. Durante la Guerra Fría ha sido incontable el número de desertores, sobre todo del bloque soviético, que se han tenido que reinsertar en los países occidentales, superando las dificultades para adaptarlos a un entorno que no era el suyo, lo que obligaba a la contrainteligencia a diseñar y planificar diversas fórmulas de adaptación en función de las características de cada uno. Otro de los procedimientos utilizados por la contrainteligencia es el enlace, instrumento que, aunque en teoría es eficaz, tiene un coste en seguridad derivado del hecho de desconocer con exactitud la fiabilidad de las personas con las que se mantiene el mismo. Recordemos en este caso concreto el caso de Kim Philby, enlace del MI6 en Washington, que engañó a Chase Sandrington, que era el director de contrainteligencia de la CIA. Y por ello es fundamental mantener la seguridad operativa, la ley de conocer, la necesidad de saber, en su nivel más alto. El experto norteamericano al que he hecho referencia anteriormente, William Johnson, expresa que el enlace siempre plantea interrogantes, como en el caso de George Blake, topo en el servicio británico MI6 y controlado por los rusos, que traicionó a otro topo, Popov, del que hemos hablado, en el GRU, que era controlado por los norteamericanos a través de una información obtenida por el enlace con estos últimos. Johnson se preguntaba si deberían haber cortado los norteamericanos el enlace con los británicos. Pero a su vez, Goleniewski, el topo del servicio polaco y controlado por los norteamericanos, delató a George Blake, a los norteamericanos y británicos, a través de una información obtenida por el enlace con el KGB ruso. También se preguntaba por esta misma razón Johnson si deberían haber suspendido los rusos el enlace con los polacos. En estos casos, como muchos otros, el enlace continuó con altibajos, modificación de algunos procedimientos y la adopción de medidas correctoras para evitar precisamente esas situaciones. Actualmente, obviamente, el enlace se mantiene porque es un instrumento que seguramente en la práctica el beneficio que supone es superior a las pérdidas que puedan producirse. De cualquier forma, la seguridad más elemental exige que el conocimiento de informaciones delicadas se limite a aquellos que tienen necesidad de conocerlas, la famosa ley no escrita. Ningún miembro de un servicio pensará jamás que otro servicio tenga la necesidad de conocer una operación propia, excepto cuando el intercambio de información parcial de la misma, a través del enlace, ayude al éxito de la operación. Y estos son, básicamente, estas son las características y los procedimientos que emplea la contrainteligencia. En otra conferencia, si ustedes quieren, lo desean, les puedo hablar de los modelos de contrainteligencia que existen en el mundo. Nada más, muchas gracias por su atención y estoy a su disposición. Muchas gracias. Pues ha sido una exposición estupenda, como debe de ser, muy didáctica, muy académica, y a mí me surge alguna pregunta que voy a unir a las que me han hecho llegar, ¿no? Y que te las traslado. ¿Cómo pueden afectar las tecnologías de la información y la comunicación a los servicios de inteligencia? Bueno, actualmente los sistemas de información hoy día van a transformar la vida cotidiana no solo de las personas, sino también de las organizaciones. Igualmente, el desarrollo del comercio, la comunicación, la industria y la seguridad. Por lo tanto, la contrainteligencia debe adaptarse al nuevo escenario que plantea la transformación digital de la sociedad y que realmente tendrá una fuerte repercusión en los servicios de inteligencia, no me cabe la menor duda. Si tenemos en cuenta que la detección y la prevención son imprescindibles, un servicio, las medidas de contrainteligencia tienen que variar también. Y las medidas se contemplan desde la contratación de hacker hasta la exclusión del uso de determinadas herramientas para cuestiones sensibles, evidentemente, pasando por la concienciación del personal o la salvaguardia y cifrado de la información en centros de datos situados en otros países. Esa para mí es la mayor. Y luego también va a afectar
en cuanto al reclutamiento del personal, porque no cabe duda de que se han de fijar más en personal muy especializado en informática, porque son las herramientas del futuro, no cabe la menor duda. En ese sentido es lo que va a afectar fundamentalmente. Muy bien. En encriptar todas las conversaciones, en poner cortafuegos, en todo este tipo de cuestiones de seguridad cibernéticas. Eso me lleva a la siguiente. ¿Cuáles son o pueden ser los principales retos y dificultades con los que se encuentra la contrainteligencia? Claro, porque todo eso está claro, pero luego a la hora de aplicarlo, por ejemplo, la legislación y los derechos individuales, pues a lo mejor podrían ser un problema, o quizás otros que no alcance. Bueno, evidentemente la legislación tiene que estar en consonancia con esto. Ya lo está, creo que lo está. La Unión Europea está trabajando muchísimo, sobre todo ahora con la implementación o la implantación del 5G, que ofrece muchas ventajas, pero efectivamente también ofrece muchísimas vulnerabilidades. Entonces, en ese sentido, la legislación tiene que ser acorde para permitir a los servicios de inteligencia poder vigilar, bueno, pues con las herramientas más adecuadas, todo este tipo de cuestiones. Y eso ya me lleva a la tercera y última pregunta. ¿Qué países son los más avanzados en contrainteligencia? Aunque después de escucharte, uno ya nos lo sabemos. ¿Y qué podrían enseñarnos a España como servicio de inteligencia español e incluso a nivel de ciudadanos? A nivel de ciudadanos, también ¿qué podríamos aprender de todos? Bueno, el Centro Nacional de Inteligencia ya en su momento, hace bastantes años, lanzó la cultura, que era la cultura de inteligencia, ¿no? De momento, para que los ciudadanos tengan una idea clara de qué es un servicio de inteligencia, a qué sirve, que sirve para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. En ese sentido, es evidente. Yo he hablado en la conferencia de querer también una cultura de contrainteligencia, El señor que utiliza su ordenador, su portátil, tiene que tener constancia de que todo lo que está en el espacio puede ser interpretado y captado. Por lo tanto, no debe decir aquellas cosas que no debe de decir, debe tener los elementos securitarios en todos los medios. Todo esto es algo obvio. Sobre los países, bueno, yo creo que España tiene un servicio de inteligencia, no quiero pecar de vanidoso, pero está a la altura de los mejores. Quizás los recursos económicos y materiales no sean los mismos que otros servicios más poderosos, de países más poderosos, pero yo creo que tenemos un excelente servicio, no me cabe la menor duda. No quiero pecar de parcial, pero es verdad. Mi experiencia de colaboración con otros servicios me da pie a decir eso con total y absoluta sinceridad, sin ningún tipo de... Pues dicho por ti, repito, ¿quién mejor para afirmar esa? Luego, los países que tienen unos servicios de... También hay que distinguir entre los servicios de los países democráticos, el modelo occidental, de los países autocráticos. No es lo mismo la capacidad que tienen los servicios de los países autocráticos, China, Rusia, Cuba, por ejemplo, que las limitaciones que tienen, obviamente, limitaciones legislativas, como tiene que ser. Entonces, bueno, pues, yo pondría en ese orden. Estados Unidos es un país con una gran potencia en inteligencia, Gran Bretaña, Francia. Los países occidentales en general tienen buenos servicios. Y luego ya, como te he dicho, los países autocráticos, pues, uno difícilmente llega a conocer la estructura y la organización final de todos esos servicios. Yo he intentado estudiar los servicios de inteligencia chinos y prácticamente es muy difícil estudiarlo como conocemos por las estructuras del CNI, de la CIA, del FBI, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo que te puedo responder al respecto. No, la respuesta es correctísima. Lo que pasa es que, vamos, yo estaba esperando que incluyeras a Israel. Lo digo porque yo soy un admirador enorme del Estado de Israel por todo, pero fundamentalmente porque en lo nuestro, como reservistas voluntarios, ¿no? Como reservistas de las Fuerzas Armadas, Israel es, digamos,
lo más, porque allí todos son reservistas. Ahí todos son reservistas y a su vez todos están en primera línea. Entonces, claro, al estar rodeados de tal tensión, pues yo pensaba, quizás equivocadamente, que el servicio de inteligencia israelí sería pues extraordinario, ¿no? No, si no cabe la menor duda. Los servicios de inteligencia, porque todo el mundo habla única y exclusivamente del Mossad. Hay que distinguir que Israel tiene varios servicios. El servicio de inteligencia militar es extraordinario y el servicio de contrainteligencia sin ver es magnífico. No me cabe la menor duda. Naturalmente que sí. Es más, un país que debe prácticamente a los servicios su supervivencia, pues tiene que tener unos servicios extraordinarios, no me cabe duda. Lo que pasa es que Israel es un estado pequeño, ¿no? Lo cual no quiere decir que es un servicio extraordinario. Eso no me cabe la menor duda. Efectivamente. Pues nada, pues repito. No hay nada que oponer a lo que acabas de decir, efectivamente. Pues nada, pues te agradezco muchísimo tu exposición, tu conferencia. Hablabas de una posible conferencia. Encantado de hablar de los distintos servicios de contrainteligencia que existen en el mundo. Y podríamos hablar ahí en eso del de Israel, concretamente en bastante más profundidad. Pues tomo nota de tu recomendación. Y tomo nota también de lo de la posible y posterior charla, encuentro contigo, pero a ver si logramos superar un poquito esto del COVID y lo hacemos aquí en una sala, aquí en Santander, para recordar pues ya la primera que tuvimos, pero con lo menos plazo. Espero que no haya tanto plazo entre charlas. Yo prefiero interactuar con los... Efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias a todos los socios y muchas gracias a vosotros especialmente. Un abrazo, muchas gracias. Me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.